Provejec, Engie, Southern Perú, Conamin 2024, Petroperú, Clínica Cavani, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro, como todos los domingos en doble horario, las 7 de la noche y las 9 de la noche por el primer canal de noticias de la televisión peruana, que es ATV+. Por supuesto, este es el primer programa económico empresarial de la televisión peruana a nivel nacional en horario estelar y usted ha hecho bien en sintonizarnos. Pero debo recordarle que no solamente puede encontrarnos en vivo y en directo a las 7 o a las 9 de la noche todos los domingos, sino a cualquier hora del día, en cualquier momento, a través de su celular, de su computadora, su laptop, iPad, lo que usted tenga. ¿Por qué? Porque solamente tiene que entrar a YouTube, a nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú, y marcar clic. Les sugerimos suscribirse, es gratuito, y marcar la campanita para que les llegue cada vez información que vamos soltando y cada vez que vaya subiendo a nuestro canal de YouTube. Dicho esto, debo recordarles que esta y todas las ediciones del programa llegan gracias a Provejec, líder en energía y en grupos electrógenos para las empresas del Perú. Provejec, grupos electrógenos, tableros de transferencia automática y sincronismo. Provejec, soluciones de energía para todo tipo de empresas. Provejec, distribuidores exclusivos de la marca Deep Sea Electronics. Provejec, energía para las empresas del Perú. Como todos los domingos les prometemos un gran programa hoy, así que no se muevan de sintonía, pasen la voz, pero vamos a empezar con dos menciones de dos acontecimientos que se dan esta semana. Primero, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales y el Gobierno Regional de Moquegua realizarán esta semana la primera cumbre de minería responsable y desarrollo territorial. Estamos viendo ahí su post promocional. La cita, que reunirá autoridades nacionales, regionales y empresarios ligados directa e indirectamente al sector minero, tendrá lugar en la filial de Hilo de la Universidad Nacional de Moquegua. Voy a tener el gusto de estar allí participando como panelista en este importante evento y, por supuesto, el próximo domingo les presentaremos un resumen de esta cumbre minera regional que nos parece una estupenda iniciativa. Saludos a los amigos de Moquegua, por supuesto. Segundo, tenemos también un evento esta semana que es el 5º Congreso de Emprendedores Amazónicos. Ahí estamos viendo el afiche. 2024. Esto lo organiza la Mancomunidad Regional Amazónica, la Cámara de Comercio de San Martín, el Grupo Pro Amazonía y el Gobierno Regional de San Martín el 5 y 6 de junio. Es el 5º Congreso de Emprendedores Amazónicos 2024 en el Centro Recreacional CIP Tarapoto. ¿Y qué pasa? Uno de los expositores centrales será José González, el gerente asociado de GSG Advisors, que nos acompaña todos los domingos desde los Estados Unidos en la sección desde Wall Street. Bueno, está en Lima y está, por supuesto, en los estudios del programa de Tierra Adentro hoy para empezar el programa con él, junto a nuestro buen amigo Juan Carlos Ruiz, analista político, destacado comunicador social, para empezar y analizar la situación económico-empresarial del Perú. Hay muchas preguntas que nos estamos haciendo en los últimos tiempos, ¿no es cierto? ¿Se terminaron las cuerdas separadas? ¿Qué tanto afecta el caos político que estamos viviendo por el lado del Ejecutivo, por el lado de la Fiscalía, por el lado del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso, todos contra todos? Pero ¿qué tanto nos afecta? De eso vamos a hablar con ellos y, por supuesto, José González acaba de llegar en realidad hace 2 horas a Lima, y de ahí se ha venido directamente a los estudios del programa, lo cual, por supuesto, agradezco. Bueno, este debate de hoy llega gracias a Conamin 2024. 24 al 28 de junio, Conamin 2024. Súmate a la cumbre minera más importante del año con los líderes de la industria minera. Inscríbete hoy y participa. Bueno, ese gong espero que no signifique un pugilato entre nuestros dos analistas, que normalmente se llevan muy bien, pero si se da, que se dé.
Buenas noches y bienvenidos Juan Carlos Ruiz y José González, por supuesto, bienvenido a tu tierra como siempre. Empecemos con lo nuestro. Dina en su laberinto, Juan Carlos. El Rolex se desbordó, ¿no es cierto? Algunos podemos decir, oye, ¿qué es eso comparado a los 30 millones de Toledo? Lo que digan los apristas fue el tema de García, lo de PPK, la transoceánica, la interoceánica. Vamos, como que hay desproporción, pero la pregunta es, ¿le hará tanto daño como para no llegar al 2026? La pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Los directores empresariales de esa derecha bruta y achorada, ¿no? Que siempre se reúne a pensar. La pregunta de fondo siempre es, ¿durará hasta julio de 2026? Y yo creo que la respuesta es sí, va a durar hasta el 2026. De hecho, hay un pacto conservador en el Congreso y en el Ejecutivo que quiere darle sostenibilidad hasta el 2026. Hay un grupo empresarial intermedio en las regiones que quiere darle sostenibilidad hasta el 2026 y que lo que quieren es que las reglas de juego que se vienen dando por este desborde regional desde las regiones, que están cambiando las reglas de juego del país en general, y es algo que no lo entiende ni nuestra izquierda moderada ni nuestra DBA, no lo entiende porque no lo entienden, no entienden al país que está cambiando, es que el país necesita otra normalidad, esta nueva normalidad. Claro. No saben qué está pasando. Claro, dicen, no me gusta este estándar, no me gusta cómo funcionan estas nuevas autoridades, no me gusta cómo funciona esta nueva forma de gobernar, pero es lo que hay. Sí. Entonces, más allá de que me guste o no, lo importante es que entendamos cómo se dan estos nuevos procesos. Claro, de eso vamos a leer en un siguiente punto, Ahora, pero ha respondido a lo primero, que es, para ti, llega al 26. Y la pregunta que le quiero pasar al toque de taco a José González es, ¿le conviene al Perú? O sea, en tu mirada desde los Estados Unidos, José, ¿es conveniente para el Perú que una Dina Boluarte continúe hasta el 26 y termine su mandato? Yo creo que en el Perú hemos sido más papistas que el Papa al enjuiciar, condenar, meter presos a 7 presidentes en 7 años. Estamos pagando las consecuencias de esa volatilidad. Y Petroperú es parte de la consecuencia de esa volatilidad, porque no ha habido una visión, no había un plan estratégico, una visión sobre ciertos recursos. Si comparamos los planes mineros brasileños con los inexistentes peruanos, con las propuestas mexicanas, con las propuestas argentinas en el litio y hoy en el cobre, los planes chilenos en el Perú no tenemos absolutamente nada de eso. Ahora, ¿por qué si conviene? La presidenta Boluarte ha demostrado resiliencia, tiene carácter, no está preparada para gobernar, nos queda claro, tiene serias limitaciones, pero tampoco es políticamente sorda, ciega y muda, ¿sí? Citando a Shakira. Tiene resiliencia y tiene capacidad de maniobra mínima para sobrevivir y subsistir. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Ahora, hablando de si los presidentes deben ser condenados o no, enjuiciados o no, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acabo de aterrizar viniendo de Atlanta. La gran noticia de la semana, la gran noticia global es que Trump es encontrado culpable de 34 cargos penales. Es el primer expresidente felón en la historia de los Estados Unidos, candidato a la presidencia. Pero expresidente, no en pleno gobierno. Pero puede ser elegido porque hay vacíos legales. Los constitucionalistas americanos nunca contemplaron que un felón podía aspirar a la presidencia sin retirarse o que le diera pena. A Trump no le da pena. Contextualicemos. Lo que está pasando en el Perú está sucediendo a nivel global. Hoy hay elecciones en México, no tenemos resultados sino hasta las 11 de la noche, pero Morena parece que repite el plato. No, y además sobre este punto, antes de pasar con Juan Carlos, ¿qué pasa? En el Perú hay un debate, ustedes saben, tremendo. Deberíamos sacar una ley para que no postule Antauro. Muy tarde, señores, muy tarde para empezar, porque no puede ser retroactiva, lo siento. A muchos les gustaría, pero bueno, no. Pero en Estados Unidos tampoco pueden hacerlo. O sea, tampoco pueden sacar una ley, entiendan, por favor, no pueden sacar una ley con nombre propio. Eso no se da sino en dictaduras. Cuando hay democracia, esas son las reglas de la democracia. Incluso debo recordarles que en las elecciones que ganó PPK, entre la primera y segunda vuelta, el que era en ese momento gobernador de Cajamarca, que estaba en la cárcel y sigue en la cárcel, tuvo 5%. Y gracias a esa votación, la señora Verónica Mendoza no llegó a la segunda vuelta. Pero ok, vamos al siguiente tema, el Parlamento. Hay, señor director, dos primeras planas recientes de ayer y hoy respecto al Parlamento, porque
entre todas las cosas terribles que se le han ocurrido, está el hecho de que lo último es que quieren sacar una ley que le avise a los que van a ser intervenidos en sus casas de madrugada, como para decirles, váyanse antes que llegue la policía. Es decir, por eso el titular de Perú 21 es Descarados, ¿no? Y claro, en otro titular de La República, un analista dice, adelante por favor con esa segunda lámina, dice, Freddy Braco, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, dice, hay que parar en seco a este Congreso mafioso. Lo dice él, no yo. Y yo te pregunto, Juan Carlos, ¿hay que parar en seco a este Congreso mafioso? ¿Qué hacemos con este Congreso? Este Congreso mafioso es el que gobierna. Es decir, es el que gobierna en pacto con el gobierno. Vamos, ¿hay que llamarlo mafioso también? O sea, nuevamente, esta trituradora de presidentes que hemos tenido en los últimos 7 años, porque ha sido una trituradora de presidentes y que se ha convertido en el modus operandi en los últimos 7 años, se ha convertido en el estándar normal. La pregunta es, claro, ¿cómo lo cambiamos? ¿O cómo lo asistimos técnicamente para que justamente no se convierta en una nueva norma? Ese es el secreto y ese es el rol que nos toca cumplir. Y de tal manera que está bien, estas advertencias son buenas. ¿De qué manera entramos, fiscalizamos, operamos para que no se dé esto como una práctica habitual y no se convierta en una norma, justamente lo que debe ir como algo que no debe cumplirse, ¿no? ¿Hay que pararlo? Sí. Evidentemente hay que pararlo. Esto no debería convertirse en una práctica habitual. No es una práctica que debe cumplirse en el estándar país. Pero nuevamente, lo que te decía hace un rato, es lo que hay. Es decir, este estándar de perfil de gobierno hoy o de gobernante de hoy es probablemente el que representa a la mayoría del país. Es más, son probables héroes para la mayoría del país y no precisamente opositores o contrarios. Claro. Es una minoría la que dice, estos no son los que nos representan, pero representan a la mayoría. Exacto. Entonces, ¿cómo ir contra la mayoría? Y yo siempre doy el ejemplo, lo he dicho antes en el programa, creo, que el Congreso es nuestro rostro en el espejo. Exacto. Podemos romper el espejo, pero seguimos siendo nosotros, porque los que eligen a los que ahora, porque somos bien fariseos, ¿no? No, yo no quiero nada con Dina, o sea, nadie votó por Dina. No quiero nada con Castillo, no quiero nada con este Congreso. Ok, pero ¿quién nos eligió? Los elegimos nosotros, amigos televidentes. Entonces, aprendamos. Pero, José, volviendo y complementando lo que dice Juan Carlos, el tema es que este Congreso está abusando de sus prerrogativas y estirando hacia el extremo la democracia que defendemos todos aquí. ¿Qué hacer? El problema con ese titular es cómo paras al Congreso mafioso, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay una contracara. ¿Cuál es la otra cara de la moneda de parar a un Congreso mafioso? Lo que estamos viendo, que se politizó el proceso penal. ¿Qué le asusta más a los inversionistas extranjeros, Oscar? La politización de los procesos penales. Porque hoy día puede ser una pelea de perro, perico y gato, política, pero ¿en qué momento en esas agendas se cuela un interés corporativo, un interés minero, un interés petrolero, un interés exportador y empiezan a acusarme penalmente de cosas a las tienes tanta cuales razón no que te puedo debo recordar, defenderme? y a los televidentes también, que el actual alcalde de Lima, no Antauro Humala, no Pedro Castillo, no. El señor López Aliaga, después de haber perdido el juicio, ¿no es cierto?, contra una empresa en un foro internacional, ha dicho, no lo reconozco, no voy a pagar, ¿qué les parece? O sea, él está disparando a la democracia que dice defender. Y el problema es que es el Ministerio Público, que defiende el interés de la gente, ese es su rol, terminaron como francotiradores de intereses políticos y eso es lo que más asusta a las calificadoras de riesgo. Además, eso es un elemento importantísimo en las matrices de riesgo. Y además que estamos pagando la vilificación de la política que empieza en el régimen de Fujimori. Una vez que la política se vilifica, es muy difícil desvilificarla. Y sencillamente para ponerlo en contexto, en su último libro,
que se llama El futuro de las revoluciones, la historia de las revoluciones de Fareed Zakaria, el comentarista internacional de CNN. Él habla de una crisis del parlamentarismo. La democracia, como la entendemos, se funda en Holanda en el siglo XVII a través de un régimen parlamentario, que es un régimen de diálogos. Parlamento, por eso. De parlamentar y Exacto. establecer reglas de juego en procesos legislativos. Y él dice que estamos viviendo una crisis parlamentaria a nivel global, la cual el Perú tiene sus propias expresiones, pero de nuevo, es parte de un proceso global. A Trump, el sistema de justicia americano es intocable, porque lo juzgan en última instancia 12 of your peers, se dice en inglés, la gente como tú, que escucha todo por 3, 5 semanas, lo que duró el juicio, 7 semanas, y emiten una opinión. Hay parlamentarios republicanos pro-trumpistas que están hablando contra el régimen judicial porque son neoyorquinos, pero ¿de dónde es Trump? ¿Dónde vive en New York? Exacto. ¿Dónde vive Trump? ¿Dónde hizo sus negocios? ¿Dónde quiere que lo juzguen? En Miami. Ok. Esa es parte de la crisis parlamentaria que vivimos en nuestra propia expresión, pero que también es parte de un proceso global. Ahora, hablamos mucho también, Juan Carlos, estamos conversando con Juan Carlos Ruiz y con José González en vivo aquí en Tierra Adentro, analizando los avatares de la política y sus consecuencias en la economía. Se habla de una política judicializada y también de una justicia politizada. Quisiera que complementes lo que dijiste al inicio. Te corté para darle paso acá, no me olvidé, porque me parece interesante que redondees esta idea. Lo último que quiere hacer el Congreso es desaparecer a los movimientos regionales. Para que se te entienda, ¿tú estás de acuerdo? ¿Te parece que eso es positivo o más bien un absoluto contrasentido? Eso es un contrasentido porque, a ver, lo podrá querer desaparecer en norma, pero no lo va a poder desaparecer en la realidad. Es decir, el desborde regional que se viene dando desde hace varios años, desde el Vizcarra en general, es un proceso social, económico, político que se viene dando desde las regiones a la capital. Es como una guerra, una batalla que se viene dando entre el norte del país, Lima, versus el resto de las regiones, especialmente el sur y el centro del país. Ese desborde regional que genera una crisis de Estado se va a dar, queramos o no, en normas, queramos o no en papelitos o en normas o en reglas o en constitución. Ese desborde se va a dar a la buena o a la mala, democráticamente, con reglas de juego democráticas, o autoritariamente porque la implosión social lo va a generar. Entonces, o adecuamos las normas a esa implosión social que se viene, o nos pasa por encima. Claro. Entonces, eso es un poco el tema. Y el tema, que justamente a propósito de lo que comentaba José, el tema, el índice de la politización de la justicia, está cometiendo tan graves errores, especialmente por la manipulación que ha venido cometiendo especialmente el Ministerio Público, específicamente en el tema del lavado de activos. Ha prostituido a tal punto el tema del lavado de activos y sobre todo haciéndole daño a la institucionalidad política de los partidos políticos. Así es. Y ha permitido que hoy no solo dañe los partidos nacionales, sino justamente ponga en duda los partidos regionales. Hoy día no existe una institucionalidad política, representación política como partidos políticos que forme, ni militantes, ni partidos, ni representantes. No, y se ha desatado una casa de brujas. Y ojo, nadie defiende a los corruptos, no. Pero se ha desatado una que llega al extremo que ya en realidad nadie puede aportar. Si a mí me tocan la puerta de mi empresa, Viceversa Consulting, y me dicen, ¿puedes donar unos polos para el candidato? No, me van a meter preso, me van a decir que he lavado, no sé, con los polos. Estamos llegando a ese extremo. Puede ser que estés investigado en una investigación por lavado de activos por haber comprado una tarjeta para un cóctel de un partido político. Ahora, José, cuando hablamos de justicia politizada, y ya lo dijiste muy claramente, es preocupante porque, claro, eso sí asusta afuera. Porque lo que está defendiendo al Perú, a pesar de los vaivenes, lo que pasó en la pandemia, lo hemos discutido largamente contigo, con Juan Carlos, además, en el podcast que teníamos semanal de Cara y Sello, es que hemos sido resilientes, seguimos sosteniendo el segundo lugar a pesar de todo, a pesar del desánimo que existe. Pero, ¿por qué? Porque la gente sigue viendo que hay cobre, que hay oro, que hay plata, que hay zinc, que hay todo en el Perú, que hay petróleo, que hay gas, pero cuando ya ven que, cuidado, se pelean los poderes que van a juzgarme en caso de una contingencia legal,
sí es preocupante. Y eso es bueno que tú lo precises. Lo que pasa es que, ¿por qué bajan la calificación del Perú cuando los indicadores financieros macroeconómicos siguen siendo positivos? No hay un deterioro importante. El Perú, que era una de las economías que más crecía en América Latina, hoy es una de las que menos crece. No hemos terminado de recuperarnos de la pospandemia. Y es un tema estructural. Tenemos una clase media muy pequeña. Y la redistribución del ingreso y las políticas procíclicas desde el Estado, con la solvencia que tenemos, no se terminan de ejecutar. Ahí sí tenemos un problema con la clase política en el Ejecutivo, los gabinetes que no funcionan. Y nuestro estándar es tan alto, somos el segundo país más solvente en América Latina después de Chile, que es tan alto que los parámetros son otros. ¿Y qué te dicen las calificadoras? Con estas dinámicas, nuestro déficit fiscal no está dentro de la regla fiscal, pero es bastante sano en relación al resto de América Latina. La cuenta corriente, la balanza de pagos, todas nuestras cuentas no crecemos lo suficiente y no estamos haciendo lo necesario para recuperar ese crecimiento, a pesar de que nos va a venir por el cobre. El cobre pasó de 5.2 la libra a 4.8, pero se va a 5.5, 6, 8 en los próximos años. Y vamos a duplicar la producción porque los términos económicos de la producción del cobre hacen que las mineras lo vayan a producir sí o sí. Es más o menos inevitable. Pero lo que dicen las calificadoras, ¿qué va a pasar en este país en que sigue viniendo el crecimiento pero no se administra, no se planifica, no se maneja? ¿Será que por ahí sale un Hugo Chávez? Y lo que hizo Hugo Chávez, que el petróleo se va de 30 a 140, se gastó todo el dinero, se endeudó para el gasto corriente y hoy día Venezuela es lo que es. Es decir, no es imposible, difícil de creer, pero no es imposible. Ya vemos finalmente una atención en el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, el Consejo Fiscal y las calificadoras dicen, aquí si no hay acuerdos mínimos, si no hay reglas mínimas, esto está muy bien. Pero tampoco la economía peruana es la economía suiza. Es decir, hay que empezar a pensar, como dice Juan Carlos, no en 3 o 6 meses, sino en 3, 5, 10 años. Tenemos que aprender de nuestros Totalmente de acuerdo. En ese sentido. Miren, Juan Carlos, José y amigos televidentes, esta foto. Simplemente están allí algunos de los posibles protagonistas de la contienda electoral del 26. Pero ojo, son solamente los candidatos, digamos, o protocandidatos de centro-derecha. Ahí está a toda pantalla. Ahí yo pregunto, Juan Carlos, en un momento como el que estamos viviendo, donde nadie sabe para quién trabaja, donde todos se odian, donde el Poder Judicial se pelea con el Tribunal se pelea con el Ministerio Público se pelea con el Congreso se pelea con los partidos se pelean con el gobierno. Es decir, Dios, ¿dónde aparecerá? ¿No sería necesario, fundamental, algún liderazgo nítido para tratar de unir entre tanta desunión? Sí, sin duda. Es más, hace poco escribía en el diario, en la columna que tengo en Expreso, que hay espacio para un outsider. Pero además el perfil del outsider no es el de esa política tradicional o el de los partidos políticos tradicionales, es totalmente nuevo. Es decir, primero es una nueva generación. Estamos hablando de alguien de 40, 50 años. Segundo, es un perfil emprendedor y es regional. No es limeño. Ojo, no es limeño. El outsider que se viene no es limeño. Segundo, no es antiguo, no es alguien que venga a despotricar, ¿no? Y ayer mandaron al señor Antauro Humala al psiquiatra en una entrevista. No es por casualidad, ojo. No es el discurso radical, violento, violentista, de fusilamiento, el que está esperando la población peruana para encontrar soluciones concretas a lo que está buscando. Lo que el poblador o la población peruana, que curiosamente tiene esperanza, ¿no es cierto?, de ese líder político que está buscando, es: ¿me vas a dar de comer? ¿Me vas a dar salud? ¿Me vas a dar educación? ¿Me vas a dar casa? ¿Me vas a dar vivir? O sea, es decir, ¿cómo me vas a ayudar a solucionar problemas concretos de mi vida cotidiana? Quien tenga esas respuestas va a ser ese outsider. Si nosotros vemos esa fotografía de todos esos de centro derecha que están peleando entre sus egos a ver quién representa al país al que no entienden, ¿no es cierto?, difícilmente la opción va a ir por ahí. La opción está yendo probablemente por alguien que empiece a conectar con la gente en los mercados, en el transporte público. Me olvidé de poner en la foto porque, bueno, nos ganó el tiempo a Carlos Álvarez, cuando hablamos de outsider. Esos outsiders Amigo están Álvarez, mucho más cercanos a la realidad. El imitador, talentosísimo, por supuesto, a Carlos lo aprecio mucho,
está pensándolo. Acaba de salir un titular en primera plana en el Trome y yo sé que ha tenido reuniones, está asesorando. ¿Qué tan...? Hay 2 o 3 más, yo tengo información, no la puedo revelar por confidencialidad, Ajá. pero hay 2 o 3 más que se están cultivando entre el sur y centro del país. Claro. Es decir, esto recién comienza. Recién Oscar. comienza. Ahora, pero José, si bien tú estás en Estados Unidos y desde ahí nos reportas todo lo que pasa en el mundo semanalmente, estás totalmente ligado detrás de la noticia acá, que no es ajena para ti, por eso puedes comentarla y analizarla. Cuando hablamos de esta playa de candidatos a los que se van a sumar más, ojo, vamos a tener algo de 28 candidatos por lo menos presidenciales, de centro derecha. Ojo, no estamos hablando ni siquiera de Antauro, que ya con eso nos vamos a más. Pero el Parlamento, en vez de intentar que se integren estos partidos, dice, no, como ya no quiero más, voy a cerrarle la puerta a los movimientos regionales. ¿Realmente no es un harakiri? Correcto. Además, hablando de contraciclos, el 28 de julio hay una elección en Venezuela que va a ser importante porque se están alineando una serie de elementos que podrían de hacer de esto una elección distinta. Ahora, ¿qué ha hecho que esta sea una elección distinta? La oposición, luego de haber pasado por estas fragmentaciones en 2 décadas y pico de chavismo, se coaliciona alrededor de una candidata única a la que le impiden ser candidata. María Corina no puede alojarse en ningún hotel, no puede viajar en avión. El otro día se come unas empanadas, cerraron la empanadería. Es decir, pero la campaña es inevitable porque finalmente deciden por una opción electoral, deciden por una candidata única. Ella designa a otro candidato y eso está cambiando las dinámicas en el país que vive la peor crisis económica, financiera, social, política de toda América Latina. En el Perú, hablando de lo que dijimos en el segmento anterior y lo que asusta a las calificadoras, es decir, ¿a dónde está yendo este país que está tan bien, pero que no termina de entender lo que tiene que hacer y a dónde se tiene? Y más, no es un problema del Parlamento, no es un problema de las clases políticas, es un problema de las clases empresariales, es un problema de los sectores conservadores, es parte de los sectores liberales, caviares, que donde está la inteligencia vinculada al desarrollo, que no terminan de entender esta chicha que está fermentando desde hace décadas y que necesita dirección, necesita liderazgo. Yo vengo, como decías, al Congreso sobre emprendedores amazónicos y vengo a decirles varias cosas. Vengo a decirles, vivimos un mundo multipolar, en donde la geopolítica y la geoeconomía están jugando unos roles importantes, donde viene la descarbonización y la seguridad alimentaria. Y curiosamente la despensa del mundo es la Amazonía peruana, colombiana, venezolana, brasileña, la soja que es asiática, hoy día el mayor productor es Brasil. Hay una relación simbiótica entre seguridad alimentaria y minería, y gas y petróleo, fertilizantes, ¿sí? Y además tenemos que alimentar 8.000 millones, que vamos a ser 12.000 millones de seres humanos. En ese entorno, yo le digo, hay que llevar Tarapoto al mundo, pero hay que traer el mundo a Tarapoto, ¿sí? Y entiendan en qué mundo le quieren vender, y hay que ser ambiciosos. Bonos de carbono, financiamiento verde. ¿Por qué no pensamos en crear futuros de yuca? ¿Qué? Si hay futuros de café, de cacao, de naranja, claro, hagamos de la yuca un superfood. Los arándanos no existían como producto de agroexportación. Exportamos 500 millones de dólares al año todos los años de uvas frescas. Si comes uvas frescas en China, probablemente son peruanas. Eso es $500 millardos al año. Si pensamos en grande, nuestro futuro puede ser mucho más grande, pero tenemos que pasar esta valla que nosotros mismos nos estamos creando. Y hay que hacer política. Cuando la presidenta invita a las regiones a venir a Lima, dice, pueden venir a hablar de cualquier cosa menos de política. Es al revés. O sea, ¿sí? Claro, por eso es que hoy, como siempre yo digo, no es un programa político, pero es un programa en el que también hablamos de política porque, como estamos escuchando, amigos televidentes, la política tiene que ver íntimamente con la economía. De eso no podemos abstraernos. Ya nos ganó el tiempo, pero una última para el cierre, Juan Carlos. Vivimos en una inestabilidad estable. Sí. ¿Seguiremos viviendo en esa inestabilidad estable hacia el 26? Sí, además con avances concretos. Te pongo 2 ejemplos. Ica, Gobierno Regional de Ica, está haciendo una revolución de gestión pública, haciendo probablemente el sistema de seguridad ciudadana más importante del país, el sistema de
de lo que va a ser la represa más importante, que va a ser una revolución agroindustrial en la región. Municipalidad de Surco está haciendo una revolución de gestión pública en función del ciudadano. Es decir, si nosotros, si los que creemos en una democracia liberal y queremos defenderla, el secreto más importante es gestión eficiente. No hay otra cosa. No hay otra cosa para defender y sostener y hacer sostenible democracias liberales que gestión eficiente. De lo contrario, gestiones ineficientes hacen que discursos autoritarios y discursos violentos o violentistas nos ganen la batalla. Totalmente. No hay otra. De acuerdo. Muchas gracias, como siempre, Juan Carlos Ruiz y José González. Quiero recomendarles, amigos, sobre todo nuestros amigos de Tarapoto, recuerden que esta semana, el 5 y 6 de junio, es el 5º Congreso de Emprendedores Amazónicos 2024 en el Centro Recreacional CIP Tarapoto, donde José González, nuestro invitado de hoy, nuestro permanente colaborador y analista internacional, banquero de inversión, será uno de los principales expositores. Y ahora nos vamos rapidito a los datos duros de hoy, que llegan gracias a Southern Perú, siempre con un dato interesante para ustedes. Luego la pausa y regresamos con mucho más. No se muevan de tierra adentro. Bien, amigos, después de este intenso debate con José González y Juan Carlos Ruiz, que definitivamente nos dan luces sobre lo que podemos esperar del futuro inmediato de la política peruana y de la economía peruana, vamos a presentarles ahora un reportaje. Miren, la minera poderosa, pero antes de contarles esto, debo recordar que este y todos los reportajes en nuestro programa llegan gracias a Engie. La central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. Engie, vamos más allá de la energía. Amigos de Tierra Adentro, Minera Poderosa no solo es la principal empresa minera productora de oro en el Perú, sino también un ejemplo en los esfuerzos por reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Esta es la historia. Del año pasado, las más grandes economías del mundo, que representan el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ratificaron su compromiso de reducción de emisiones de carbono a fin de disminuir los niveles de calentamiento global. Los objetivos fueron muy claros. El objetivo ideal es poder limitar ese crecimiento o ese aumento de temperatura a 1,5 grados de acá al final del siglo, puedan ser compensadas la cantidad de emisión de gas de efecto invernadero a la cantidad de gas de efecto invernadero que la naturaleza misma, que los bosques, que los océanos son capaces de captar. El año pasado se desarrolló el Foro Económico Global y se tocaron también estos temas, indicando que las posibles áreas afectadas pueden ser la agricultura, la ganadería, la pesca. En el Perú, más del 70% de la energía primaria que consumimos proviene de los combustibles fósiles, que si bien cubren la demanda actual, son la principal causa de los gases de efecto invernadero en nuestro país. La industria minera es intensiva en huella de alcance 1, que es el combustible que se emplea para la generación de energía. Huella de alcance 2, que es la electricidad que compra la red eléctrica nacional. Y huella de alcance 3, todos los productos e insumos que requiere la minería para su funcionamiento. La posibilidad de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero suponen que haya un cambio bastante radical de los sistemas de producción. Y todos sabemos que hasta el día de hoy los principales generación de la energía se basan en el carbono, en el gas, en recursos fósiles. Justamente por ello, la industria minera social y ambientalmente responsable del Perú viene dando pasos importantes hacia la descarbonización. Pero, ¿qué dice nuestro marco normativo al respecto? A nivel de instrumentos de gestión ambiental, el SENACE, el Servicio Nacional para las Certificaciones Ambientales, ya incluye o tiene lineamientos para la evaluación de cambio climático en estudios de impacto ambiental. Esto corresponde a un paso más adelante del sector minero respecto a otros sectores. En Poderosa tenemos una meta importante,
que es reducir la huella de carbono de alcance 1 y 2 al año 2030, es decir, ser carbono cero al 2030 en lo que es generación y compra de electricidad. Esta empresa minera, que opera a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Patás, en la Sierra Liberteña, es una de las principales productoras de oro y viene implementando modernas tecnologías encaminadas a la eficiencia energética que aseguren un futuro sustentable de la mano de las energías renovables, conocidos como BESS, por sus siglas en inglés. Hemos puesto en operación un sistema BESS, que es un sistema de baterías de litio de gran capacidad, son 4 megavatios, 8 megavatios hora, que lo que nos permiten es almacenar energía eléctrica de la red y en horas punta, es decir, en horas de la noche, entre 6 y 11 de la noche, descargar estas baterías desplazando el uso del petróleo que consumimos normalmente en horas de la noche. Puede parecer un poco paradójico, pero el sector financiero es prácticamente el sector que impone más obligaciones a todas las actividades extractivas en la medida en que condiciona los créditos o las subvenciones o etcétera a precisamente lo que conocemos el día de hoy como los principios, el respeto a los principios ESG, ambientales, sociales y de buen gobierno a nivel corporativo. En este camino hacia la protección del medio ambiente, Minera Poderosa ha logrado un incremento significativo en el consumo de electricidad renovable, pasando de un 55% desde el año 2022 hasta un 86% de energía limpia en la actualidad, además de venir ejecutando un plan masivo de forestación desde hace casi 20 años y de apostar por la electromovilidad. Luego, en las próximas semanas, 3 semanas, máximo un mes, ya debe llegar el primer bus eléctrico a la unidad. Ya está fabricado, está en este momento en pruebas, que pensamos esto incrementar la flota primero para transporte personal y en la medida que vaya mejorando la tecnología estamos muy atentos a ir cambiando también los vehículos operativos, ¿no? En una flota de más de 300 vehículos que tenemos previsto irla migrando a vehículos eléctricos y en un futuro a hidrógeno verde conforme vaya mejorando la tecnología. En la actualidad ya el Perú se encuentra desarrollando el cambio de la matriz energética. Estamos incorporando otras fuentes de energías renovables como son la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica. Este año se ha ya autorizado o se ha confirmado el primer proyecto de hidrógeno verde en el país. Si el cambio favorable para el medio ambiente ya es un gran logro, la reducción de la huella de carbono está generando además muchos puestos de trabajo para los pobladores de su área de influencia, logrando así una economía circular y sostenible en el tiempo. Estos proyectos que nosotros venimos trabajando con energías limpias nos permiten también contratar mayor mano de obra. No solamente proyectos en generación de energía, sino también en la siembra de árboles nativos, árboles forestales, frutales. Hemos sembrado cerca de 6 millones de árboles en los últimos 20 años en más de 5.000 hectáreas en las provincias de Sánchez Carrión y Patás. Y eso pues genera oportunidades de desarrollo económico en la población. No cabe duda que la meta del carbono cero es clave para el éxito de la actividad extractiva y Minera Poderosa viene tomando la iniciativa con pasos concretos en su transición hacia una minería más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, la meta de Minera Poderosa de ser una empresa carbono cero al 2030 es ambiciosa. Pero digna de ser seguida por muchas otras empresas. Aquí en Tierra Adentro vamos a acompañarlos en ese esfuerzo que nos parece absolutamente loable y necesario. Nos vamos de inmediato a la pausa para regresar luego con ustedes. Nos vamos con nuestro segmento de pase comercial Volver al Futuro, que llega gracias a Petroperú. En Petroperú reafirmamos el respeto por la diversidad cultural y nuestro compromiso responsable con el Perú y su gente. Los proyectos sociales que ejecutamos contribuyen al cierre de brechas de los grupos de interés, mejorando la calidad de vida y asegurando la sostenibilidad de nuestras operaciones. Somos Petroperú y trabajamos día a día para brindar la energía que mueve al Perú. Amigos de Tierra Adentro, la entrevista del cierre de hoy llega gracias a
ProveHEC. ProveHEC, grupos electrógenos, tableros de transferencia automática y sincronismo. ProveHEC, soluciones de energía para todo tipo de empresas. ProveHEC, distribuidores exclusivos de la marca Deep Sea Electronics. ProveHEC, energía para las empresas del Perú. Bien, nuestro invitado para la entrevista del cierre de hoy es un conocido y reconocido minero. Su nombre, Miguel Ángel Zúñiga. Él es gerente general de Minera Potosí y además integra el comité organizador por su vasta experiencia de CONAMIN 2024 y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Óscar. Encantado de estar con ustedes. Vamos a hablar de pequeña minería, que es donde usted tiene una amplia experiencia. Para empezar, para que nos entendamos con el público de Tierra Adentro, ¿cuál es la real diferencia, en pocas palabras, entre la minería artesanal o pequeña minería y la minería ilegal? Bueno, creo muy interesante tu pregunta porque hay muchas personas que desconocen realmente lo que es el sector. La minería artesanal, por ley, es una minería que puede trabajar hasta tener una producción de 30 toneladas por día. La pequeña minería por ley va hasta 300 toneladas por día. Y la minería legal es otra cosa. Nosotros deberíamos clasificarlas como la formal, la informal y la ilegal. La formal es la empresa que puede ser artesanal o pequeña minería que cumple con todas las normas de ley. Y obviamente no hay ningún problema. La minería informal es la que tiene sus propios denuncios, todo, pero no está cumpliendo con toda la normatividad que se exige. La ilegal es el que no tiene ningún denuncio y que simplemente aprovecha las situaciones para poder extraer mineral y está dentro de una cadena que obviamente hay que cuestionarla. Ahora, pero el Reinfo, criticado el Reinfo, este registro, pone en un mismo saco a la minería ilegal criminal junto a la pequeña minería, y la pequeña minería no es criminal ni es ilegal. Definitivamente. O sea, calificar al pequeño minero como ser una organización criminal es algo pues totalmente inaceptable. El pequeño minero prácticamente sale a buscar mineral, ¿por qué? Porque tiene vocación de servicio. Pero el artesanal, ¿cómo surgen los artesanales? Cuando en la minería nuestra los precios bajaron, entonces tenía que alimentar a su gente. ¿Qué hace el pescador cuando no tiene que comer? Sale al mar y pesca. ¿Qué hace el carpintero? Agarra un martillo y trabaja. Bueno, el minero lo que hizo fue salir al campo, comenzó a picar mineral y encontró mineral. ¿Qué mineral? Oro. ¿Dónde? Donde habían denuncios ya antes y zonas donde no habían denuncios. Así empieza realmente este nuevo segmento llamado hoy en día artesanal. Ahora, pero, digamos, hay una lámina, señor director, que tiene que ver con la producción de oro. ¿Es posible detener a la minería ilegal, a esta criminal, cuando mueve más de $1.000 millones? Ahí tenemos un cuadro, por ejemplo, de un trabajo de investigación que hizo la Sociedad de Minería, simplemente para graficar. Casi 40% de la producción aurífera es informal. Informal, por eso te decía, informal y legal hay una diferencia. Sí, de acuerdo. Yo creo de que hay 3 válvulas abiertas como para que realmente se puedan controlar. La primera es los explosivos. No hay minería si no hay control de explosivos, que no se tiene, no se lleva adelante. Usted tuvo una empresa de explosivos, ¿cierto? Claro. Ya hace años, o sea, conoce el tema. Y ahí le quería yo preguntar, porque esto es importante. No he tenido a nadie en el estudio que conozca como usted este tema. Cuando hablamos de trazabilidad, de investigar, todo el mundo se rompe la cabeza. ¿No debería las autoridades, hablo de todas las autoridades del Ejecutivo, porque esto no le toca al Parlamento, ver dónde, no se sabe dónde están los explosivos? ¿Quién vende los explosivos? Por favor. Es evidente que realmente echa la ley, echa la trampa, pues. O sea, hay gente que ha entrado al Reinfo, para hablar, digamos, del sistema, que se supone que en el Reinfo hay cerca de 85.000, digamos, inscritos, pero que tienen denuncios operativos, no llegamos ni a 7.000, 8.000.
Entonces, la diferencia, hay gente que tuvo la buena intención de entrar en operaciones, pero la normatividad es tan exigente que no hace. Obviamente, existe mucha gente que utiliza los reinfos con la única finalidad de ¿qué? De comprar explosivos y venderlos. Entonces, hay una tremenda mafia detrás que hay que decirla que es la realidad. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero nadie pone el dedo sobre la llaga. La SUCAMBI es la entidad que te da la autorización para que tú compres explosivo. Pero mira, es tan simple poder obtener un explosivo que yo tranquilamente, si quiero decir, voy a hacer una carretera y pido 20 cajas de dinamita, pero nunca la hago. ¿Quién me fiscaliza? La SUCAMBI no me va a fiscalizar. Entonces, el problema es que la normatividad que tenemos no da las condiciones adecuadas para que realmente se pueda controlar. ¿Por qué? Porque un explosivo que cuesta, por decir, $1, en el mercado negro vale 7 soles o 10 soles. Entonces, detrás hay un tremendo negociado que realmente es el que maneja y articula todas estas cosas, ¿no? Está poniendo realmente el dedo en la llaga, don Miguel Ángel, porque nadie habla de eso, es decir, hay mucho miedo, ¿no? Pero SUCAMEC tiene una labor fundamental en este tema. Yo recuerdo que usted, alguna vez conversamos, usted tenía esta empresa de explosivos hasta que llegó Sendero y obviamente... Punto, se acabó. Pero ahora que ya no hay Sendero Luminoso, que ya no hay MRTA, debería estar esto muy bien controlado. Y lo que hay es una mafia detrás de esto. Lo que sucede es que la normatividad te permite realmente tener esos mecanismos. Hay que hacer, digamos, una retrospección. ¿Quiénes son los que han manejado la minería la última década? Abogados, economistas, ingenieros, pero no mineros. Entonces, la gente que entra dentro de la parte política o la parte ejecutiva a dictar normas, de las 27 normas que existían antes, hoy existen 270. Entonces, esa normatividad hace frenar el desarrollo minero, complica básicamente al pequeño minero, porque lo que no existe realmente es un conocimiento social de cuál es la verdadera problemática que existe detrás de las personas que están en la pequeña minería, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay otra lámina, señor director, que muestra algo que es increíble, ¿no? Hay que reírse para no llorar, lo que pasa con Bolivia. Miren, amigos televidentes, qué pasa con Bolivia. Miren el cuadro, por favor, a toda pantalla. Ahí está. Aquí lo vemos con don Miguel. Lo hablábamos el otro día. Miren ustedes, amigos, en el cuadro de la derecha, la línea roja que ustedes ven es la producción de oro de Bolivia y las columnas que ustedes ven, las barras, son las exportaciones. La pregunta es, si no produce ese oro, ¿de dónde sale el oro de Bolivia? ¿Saben de dónde sale? De Perú. O sea, ¿qué estamos haciendo, don Miguel Ángel? ¿Estamos dejando que Bolivia blanquee el oro peruano? ¿Qué estamos haciendo? Lo que sucede es lo siguiente. El minero antes podía vender su oro sin ningún problema. Pero cuando existen normas que pueden ser con buena intención, pero que en el fondo realmente afectan, como tú has pagado impuestos, estás registrado, ¿dónde está tu RUC? Entonces, al no tener el minero artesanal o inclusive los ilegales esos documentos, ¿qué hacen? Acuden a la gran comercialización que está detrás, que no les pagan al minero lo que el precio del oro significa, pues sin embargo, o sea, es rentable. Y también es bueno tener presente lo siguiente: cuando recién empezaron estos mineros artesanales, el gramo valía $30. Hoy en día un gramo vale $80. Así es. Entonces, $80 es más de 400 soles por día por un gramo. Y la gente, ¿dónde está? En los Andes, en los sitios pobres, al lado de las comunidades. Gente que necesita apoyo, pero donde realmente el Estado jamás va a ir. Entonces, no se trata solamente de tener normas, sino de conocer la realidad minera. Porque cuando se habla de la minería, se habla mucho de la gran minería. El Tajo Abierto es un sistema de minado donde está muy normado, muy reglamentado, donde las grandes empresas trabajan, y bienvenido, ojalá que vengan más. Pero el estrato pequeño está totalmente descuidado. A pesar de que nuestra Constitución dice muy claramente, a la pequeña se le debe proteger y promover. Pero no hay ninguna protección, al contrario, existe una falsa fiscalización.
Aquí, por ejemplo, hablamos de que hay alrededor de 500.000 personas, 500.000 peruanos que trabajan en la pequeña minería actualmente. Si nos ponemos maximalistas, decimos vamos a cerrar la minería, ¿no? Porque, y la mezclamos con la ilegal y criminal, que no es así, entonces, ¿qué hacemos con esos 500.000 peruanos? ¿A dónde van? Es lógico. Pues. ¿Qué harían? O sea, la gente que realmente está acostumbrada a vivir y a trabajar, ¿a dónde se va? Se va al lado delincuencial. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando realmente se quiere normar con la finalidad de frenar al ilegal. Al ilegal hay que traerlo, hay que acogerlo, hay que orientarlo, hay que educarlo, porque sí es viable. Yo creo mucho en el ser humano, confío mucho en el hombre andino. Tengo con la plena confianza que las comunidades juegan un factor fundamental, porque habrán comuneros que son ilegales, habrán comuneros corruptos, pero una comunidad no es corrupta y puede ser una alianza realmente para entrar en un sistema totalmente diferente, ¿no? Claro, es un poco, de alguna manera, lo que conversamos en el primer bloque con Juan Carlos Ruiz y con José González. La clase política no está entendiendo, no está leyendo la realidad adecuadamente, ¿no? No se puede satanizar a toda la minería. Recordemos que la pequeña minería, ahí han empezado grandes proyectos, ¿no es cierto? Usted ha conocido a don Alberto Benavides La Quintana, un hombre respetadísimo, ¿no es cierto? Referente para la minería peruana y mundial. ¿Él empezó siendo pequeño minero o no? Solamente Alberto Benavides, Jesús Arias, o sea, Milpo, Atacocha, todos empezaron con 30 toneladas por día, 50 toneladas por día. Hoy en día esas minas tienen 2.000 toneladas y hay zonas en donde realmente, bueno, ya pues estamos hablando, la misma Cerro de Pasco. La Cerro de Pasco, todos sus proyectos empezaron siendo pequeña minería. ¿Cuál es el caso de Antamina? Antamina lo conozco, ¿por qué? Porque en la Cerro de Pasco, donde yo trabajé en una época, se sabía lo que era, pero Antamina tenía un problema, digamos, de volumen. Caramba, cuando pasó a Minero Perú, en esa época, bueno, yo tuve la suerte de estar como director en ese momento, y acordamos, recuerdo, que sea privatizado. Y a buena hora, hoy en día Antamina es un ejemplo. Un ejemplo de desarrollo, claro, ¿no? Por supuesto. ¿Dónde nace? Nace en pequeña minería. Totalmente de acuerdo. Antes que nos gane el tiempo, usted forma parte, compone el equipo, tremendo equipo que está trabajando y está preparando CONAMIN 2024. Antes que nos gane el tiempo, por favor, díganos qué se trae, qué nos trae. Bueno, nosotros tenemos 3 mesas redondas muy interesantes. Una primera mesa redonda es cómo la minería puede mejorar la calidad de vida de las comunidades. ¿Qué es lo que analizamos nosotros? Analizamos que realmente no se trata en el país de dar capital o dinero. Lo que se trata es, nuestro gran error es que no tenemos planes de desarrollo. Queremos de que las empresas mineras pueden ayudar a primero hacer un diagnóstico de cada región. Y sobre la base de un diagnóstico de esa región, se pueden hacer planes a corto y mediano plazo. ¿A quién hemos invitado en esa primera mesa? A Roque Benavides, ¿no? A Ricardo Márquez, político industrial, y también a Augusto, ya no recuerdo el nombre, pero... ¿Augusto Bartel? No, okay. Él es ¿Augusto es de otra empresa minera? No, es Armando Gallegos. Ah, ok. Un estudioso, conocedor, digamos, del tema, ¿no? Estas personas van a dar su punto de vista con respecto a lo que yo le acabo de mencionar. Ajá. Y todos estamos conscientes de que hay que articular no solamente la minería con la industria y el agro y la metalmecánica, porque las regiones tienen eso. No se trata de que miren solamente la minería, no, la minería es un motor de desarrollo, pero hay que articularlo. Lo que nos falta es articularlo y hay que empezar por algunas regiones como ejemplo, ¿no? Estupendo. Bueno, don Miguel Ángel, muchas gracias. El tiempo pasa volando en televisión, pero ha sido un gusto conversar con usted. Hemos hablado, amigos televidentes, con Miguel Ángel Zúñiga, gerente general de Minera Potosí, una pequeña minera también, pero con mucho potencial. Es un hombre que ha vivido, ¿no es cierto?, en todos estos años la minería y nos ha podido compartir algo de este conocimiento que es siempre tan interesante. Estoy seguro que nos veremos de acá a pocas semanas en CONAMIN, en Trujillo, en CONAMIN 2024, así que hasta entonces, don Miguel. Muy amable, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Quédese conmigo para despedir el programa. Ya nos vamos solamente con la frase célebre de hoy. Es de Heráclito. Miren ustedes qué sencillez y qué contundencia. No hay nada permanente excepto
el cambio, dice Heráclito. Y es justamente lo que nosotros tratamos de hacerles entender todos los domingos. Tenemos que adaptarnos a los cambios. No podemos seguir pensando como hace 20, 30, 50 años. Por favor. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, 7 de la noche, 9 de la noche. Su canal ATV+, su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a hacerlo también la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.